Buenos días, Leonor. Buenos días. Es un placer y un honor tenerte en esta entrevista, que sabemos implica mucha generosidad de parte tuya y de la institución en la que tú trabajas. Entonces vamos a proceder hoy con esta entrevista que se va a virtualizar posteriormente. Quisiera aclarar previamente que durante la entrevista mi persona va a utilizar el vocablo niño o niña o ambos, no para excluir a los adolescentes, sino básicamente un término que va a implicar a todos los menores de 18 años. Lo vamos a hacer solamente para facilitar la comunicación. Leonor, me gustaría en primer término escucharte cuál es tu experiencia con la representación legal de niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Gracias en primer lugar por la invitación. Para mí es un honor estar contigo y además socializar un tema y compartir mis experiencias que pueda servir y ser muy útil para la sociedad, tus estudiantes, etc. Yo tengo alrededor de 30 años de experiencia. He estudiado en la Universidad Mayor de San Simón. Me he ido a especializar a Suiza en el tema precisamente de niñez y adolescencia. He trabajado en defensa de los niños internacional, he trabajado en Centro Una Brisa de Esperanza y con todo este cúmulo he tenido muchos casos ganados en defensa de los niños, niñas y adolescentes en estados judiciales, ¿no? Y bueno, tengo maestrías, he dado muchas entrevistas a canales, etcétera, y bueno, es para mí un placer nuevamente. Gracias. El Centro Una Brisa de Esperanza, al cual represento, es una institución sin fines de lucro y que maneja y está especializada en la temática de violencia sexual al niño, niña, adolescente. Considerando que niña, niño, adolescente está enmarcado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene un grupo etario de 0 a 18 años de edad. Entonces, el Centro Una Brisa de Esperanza CUBE maneja la situación desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Tenemos abogadas, tenemos psicólogas, tenemos trabajadoras sociales, médicos, etc. Muy bien. Leonor, dime, en términos generales, ¿cuáles son las exigencias, en tu opinión, de autoridades jurídicas como jueces y fiscales para considerar válido un testimonio o declaración de un niño o niña? Ya. A ver, primero que el proceso legal, cuando se inicia una denuncia, tiene muchas partes, ¿no? Muchas etapas. La etapa preliminar, la etapa de investigación o preparatoria, la etapa del juicio oral y la etapa de los recursos. En todas estas etapas, en todo el largo de estas etapas, que dura hasta 3 años, hasta terminar una sentencia ejecutoria y de repente un poco más, el psicólogo es muy importante, la participación de un psicólogo es muy importante porque se trata de un delito que no es común, ¿no? Un delito que realmente necesitamos manejar con especialidad, ¿no? Y desde la perspectiva de muchas disciplinas, psicología, trabajo social, abogadas, medicina, etc. A ver, en la primera etapa, que es la etapa preliminar, cuando un niño o niña adolescente viene a referirnos que ha sido abusada sexualmente o abusado sexualmente, lo primero que se tiene que hacer es remitir a este niño o niña a un psicólogo para 2 aspectos principales. Uno, para prepararlo en el buen sentido de la palabra, no enseñarlo, sino prepararlo para que vaya a declarar ante una fiscal, porque en la primera etapa se declara ante una fiscal o un fiscal, y para que sea revisado ante médico forense, obviamente dependiendo del delito, ¿no? Si ha habido penetración, será revisada con un médico forense. Si no ha habido penetración y el tema es de abuso sexual, no es necesaria la revisión, pero sí es necesario la entrevista con la fiscal en su declaración informativa del niño o niña para determinar qué es lo que ha sucedido y quién es el autor, porque el tema de violencia sexual se realiza en un ámbito absolutamente privado.
Entonces, el psicólogo o la psicóloga lo que tiene que hacer es ubicarla en tiempo y en espacio, porque los niños, niñas, olvidan esa situación, esa etapa, esos aspectos de tiempo, espacio, porque lo que quieren más ellos es olvidar. Entonces, es necesario que el psicólogo le prepare cuándo ha sido la primera vez, si recuerda cuándo ha sido la última vez, qué ha pasado la primera vez, qué ha pasado la última vez, cuántas veces, si recuerda, ha sido la situación de abuso sexual, quién es el autor, por qué lo refiere a él, si ha habido otros autores. Y todo esto es muy rico para nosotros en cuanto se refiere al aspecto legal. Si desde un principio el niño o niña adolescente es apoyado por un psicólogo para poder realizar su primera declaración ante una autoridad, esto ya prácticamente tenemos ganado, porque el niño o niña adolescente, cuando ha sufrido violencia sexual, va a referir lo mismo en varias etapas, ¿no? Y esto es un aspecto también revictimizante del sistema penal. En todas las etapas el niño tiene que repetir lo que ha vivido. No tenemos en este momento una cámara de Gesell, si bien hay una cámara Gesell en el EPI Norte, pero no está validado para llevar como prueba en todas las etapas. Todavía hay un vacío legal para que esto se valide, esta declaración informativa ante la cámara Gesell se valide en estrados judiciales y en fiscalía, ¿no? Entonces, por eso que todavía estamos haciendo con la declaración informativa frente a una psicóloga, frente a una fiscal, ¿no? Autoridad fiscal. Cuando ya se lo prepara al niño o niña, cuando ya está decidido el niño o niña para ir a declarar, porque también eso hay que esperar, es su derecho, ¿no? Cuando se le prepara, de repente el niño la primera vez no va a querer hablar nada, entonces se tiene que esperar su proceso para poder hablar con el psicólogo o la psicóloga, y eso el psicólogo tiene que respetar. ¿Cuánto tiempo será? No sabemos, ¿no? Pero es muy importante esta primera etapa, ¿no? Ahora, si el delito ha sido dentro de las 72 horas, es bien importante nosotros hacer como abogadas la parte legal para poder obtener, digamos, las pruebas de genitales, de espermatozoides, de fosfatasa ácida prostática, etcétera, porque esta prueba, comparando con ADN de los agresores, va a salir una prueba científica, donde no hay donde perderse qué es el autor, ¿no? O quién es el autor. Entonces, cuando ya declara el niño o niña adolescente, ya está preparado, se lo lleva ante fiscal. Los fiscales nos dan la cita, el día y la hora, para poder llevarlo al niño. Siempre debe estar acompañado por una psicóloga, ¿no? En el momento de la declaración, la niña y el niño, y también los fiscales, ya saben eso, ella elige con cuál de las psicólogas va a estar acompañada. Si con la psicóloga de una institución que ha sido apoyada, etcétera, o con la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Entonces, en raros casos, las fiscales no aceptan que la institución la acompañe, ¿no? La psicóloga de la institución, porque piensan que vamos a, no sé, entorpecer el caso. Entonces, puede entrar la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, o también ambas, ¿no? Es que es muy importante que la niña conozca previamente a su psicóloga, ¿no? Eso nosotros les decimos a los fiscales, no la conoce a la psicóloga de la Defensoría, no sabe quién es, etc. En cambio ya ha sido acompañada por nuestra psicóloga, ¿no? En tanto tiempo, digamos, en un mes, dependiendo de su proceso del niño o la niña. Ya subsanado esa situación, declara el niño y la niña ante fiscal, y sí o sí tiene que estar un psicólogo para un poco encaminar las preguntas hacia el niño o niña, ¿no? Muchas veces hay fiscales varones, fiscales mujeres también, que vulneran en preguntas a los derechos humanos, ¿no? Hacen preguntas realmente que no vienen al caso,
hacen preguntas con un tinte adultista, etc., ¿no? ¿Por qué no escapaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste la primera vez? ¿Qué te ha pasado? ¿Será verdad que me estás diciendo? ¿Es verdad? ¿Y es verdad que es el autor él? ¿Es tu papá? ¿Cómo va a ser tu papá? Son estas preguntas que nosotros objetamos al fiscal, ¿no? Y el psicólogo tiene que hacerlo, porque en esa etapa el psicólogo es, si me permite la expresión, más autoridad que la fiscal. Es mucho más autoridad. Inclusive el psicólogo, la psicóloga puede decir, un momentito, esta pregunta está vulnerando los derechos humanos de la niña o el niño, ¿no? O un momentito voy a hacer que la niña se tranquilice porque se ponen a llorar, etc. Entonces, como les digo siempre a los psicólogos, eres la autoridad, la máxima autoridad frente a la fiscal o frente a los jueces cuando va la niña a contar a los jueces, ¿no? He visto a psicólogos decir, un momentito, señor juez, esa no es la pregunta, usted tiene que reformular su pregunta. O decirle, un momentito, voy a sacar al niño o a la niña para poder sostenerlo, ¿no? Y después me darán, no sé, el tiempo que sea para que vuelva a él. Entonces, yo creo que esos son los derechos humanos que hay que respetar. Perdón, entonces la psicóloga o el psicólogo tiene que conocer los derechos de los niños, tenerlos muy presentes. Muy presentes. Todo psicólogo que maneja el tema de niñez y adolescencia tiene que conocer muy bien la Convención de los Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado, el Código del Niño, Niña y Adolescente, en cuanto se refiere a sus derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Qué sé yo, las resoluciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención de Roma, para saber cuáles son los derechos específicamente de los niños, niñas y adolescentes en cuanto se refiere a la declaración de ellos y cuáles derechos estarían vulnerando las autoridades, ¿no? Como te digo, son máxima autoridad frente a una fiscal o frente a un juez, ¿no? Eso es muy importante para los psicólogos y las de mi institución ya han entendido esta situación de que muchas veces incluso se lo pueden sacar al niño o niña adolescente refiriendo que están las autoridades ejerciendo un control y un poder frente al niño o niña adolescente, ¿no? Entonces se puede decir, bueno, ya no va a declarar más y listo, ¿no? Se lo llevan. Esta es una de las etapas. La segunda etapa es la etapa de investigación. El niño o niña adolescente tiene que hacer varias acciones. Por ejemplo, la inspección ocular que decimos nosotros al lugar donde se ha cometido el delito. Entonces, nuevamente el psicólogo, antes de la inspección, deberá ser preparado al niño, a la niña, para que le explique dónde va a ir, cómo va a ser, quiénes van a estar, ¿no? Y no llevarle hacia ciegas, ¿no? Entonces, tiene que ir ya preparado. No tiene que decir, voy a hacer esto, van a estar la fiscal, los abogados, el abogado del agresor. No va a estar el agresor, y eso tiene que ver muy bien el psicólogo. Si está el agresor, comunicar a su abogada para decirle, bueno, el agresor no puede estar cerca de mí, ¿no? Tendrá que llevárselo, tendrá que ocultarse el agresor para que la niña realice señale el lugar donde se ha cometido el delito, ¿no? Como te digo, ahí también la participación del psicólogo es realmente muy importante y nuevamente se sitúa más allá de las autoridades que están abogados, fiscales, etc., ¿no? El psicólogo es el que tiene que hacer todo ese proceso de decir, a ver, inclusive las preguntas, ¿no? ¿Dónde has sido? ¿Cómo has sido? Etcétera, ¿no? Y posteriormente a eso, cuando ya el niño señala, estamos fiscales, la FELCD, la FELCC sacando fotografías, todo eso se le tiene que explicar al niño. Luego, recién se va el niño y recién puede venir también el agresor para decir, no sé cómo así. Entonces,
Eso es uno de los derechos del niño y el psicólogo tiene que saber que en ningún momento el niño puede tropezarse o pararse frente a su agresor o estar cerca de su agresor. Eso es un acto sumamente revictimizante, ¿no? Porque si permite al psicólogo que esté frente a su agresor o con su agresor, realmente el niño se bloquea, ¿no? Hemos visto niños y niñas que se han hecho pis cuando han visto a su agresor. Entonces, el psicólogo tiene que ser sagaz en ese sentido de decir dónde está el agresor, entonces nosotros nos vamos lejos de él, ¿no? Hasta que la abogada, los abogados y los fiscales decidan que el agresor se vaya y recién llamarlo al niño o a la niña para que pueda hacer la inspección. Otro acto que se debe hacer también es el reconocimiento de persona, ¿no? El reconocimiento de personas se realiza en la FELCB, en un lugar donde están varias personas, entre ellos el agresor, y los niños, niñas, adolescentes tienen que identificarlo quién ha sido, ¿no? El agresor, cuando no es de su contexto familiar, cuando es un agresor ajeno a su contexto familiar. Entonces, otra vez el psicólogo tiene que intervenir, tiene que explicarle días antes, horas antes, de cuál es el acto que se va a realizar, ¿no? Como verá, los psicólogos tienen que saber inclusive estas etapas procesales, ¿no? Del proceso penal. Entonces, tienen que saber los psicólogos qué es la inspección, qué es el reconocimiento de persona, qué es la declaración informativa. Una vez que ya está preparado el niño o la niña, y la preparación tiene que decir, no te va a ver el agresor, es un vidrio que de aquí se ve muy bien, pero de allá donde está el agresor no se ve nada, absolutamente es como un espejo. Entonces, una vez explicado al niño, recién sale con confianza y no hay duda para poder identificar. ¿Qué sucede cuando no existe estas situaciones, ¿no? Los niños se bloquean, los niños titubean, dicen, me está viendo y si me ve, me va realmente, porque son amenazas muy fuertes que lo sitúan al niño, el agresor le impone unas amenazas fuertes de que si me vas a identificar o vas a hablar, yo te voy a matar o voy a matar a tu mamá. Bueno, son tremendas cosas que los niños creen. Formas de amenazar. De amenazas, diferentes formas de amenazar. Entonces los niños lo que hacen es se bloquean y no identifican. Y si no identifican a su agresor, se cayó el proceso penal, ¿no? Se cayó porque no identificaron. Entonces, habrá el delito de violación, pero la identificación no sabemos quién es el autor. O sea, la identificación es fundamental que pueda ser el fundamental, ¿no? Cuando, como te digo, no es del contexto familiar, pero cuando es el padre, cuando son los hermanos o el abuelo, del contexto familiar, no necesitamos la identificación, porque el niño o la niña ha dicho claramente quién es el agresor, ¿no? Pero cuando es una persona ajena o el vecino, etcétera, entonces sí necesitamos la identificación para que el niño o niña adolescente diga con certeza, esta es la persona. Y los que se sitúan cerca al agresor son personas que son parecidas inclusive a él, ¿no? Entonces el niño o niña a fin de que la ley está para eso, ¿no? Para que se confunda más o menos, pero los niños, niñas y adolescentes identifican plenamente a sus agresores. Después de esto se lo prepara al niño, niña, adolescente para que vaya a una declaración anticipada, anticipo de prueba que llamamos nosotros. ¿Qué es el anticipo de prueba? Es la declaración ya ante un juez para que se sirva esto como prueba, ¿no? Se transcribe un documento y esto se sirve como prueba en juicio oral. Entonces, también el psicólogo debe prepararlo a la niña para que vaya ante un juez. Si es posible ir al lugar, mostrarle el lugar, aquí te vas a sentar, acá van a estar el juez, acá va a estar el abogado, la abogada, no va a estar el agresor, solamente su abogado de él, y tú vas a declarar acá, ¿no? Vas a estar cerca a mí. Entonces, en la declaración anticipada, de igual manera, como te vuelvo a decir, el psicólogo, la psicóloga, se sitúa como autoridad mucho más importante que el juez, ¿no?
Y entonces ahí el psicólogo tiene que coordinar, tiene que velar por la no vulneración al derecho humano de los niños, por la no revictimización. Tiene que ver si el agresor no está en sala, además que es en sala absolutamente privado, todas las personas salen, son delitos que se puede hacer en situaciones privadas, en audiencias privadas que llamamos. Luego entra recién el niño o la niña, tiene que velar que no haya esa violencia de parte del juez para decirle directamente, ¿no?, ¿qué ha pasado? No, sino que previamente un calentamiento, ¿no?, al niño o niña. Tendrá que decirle su nombre, qué te llamas, cuál es la materia que te gusta, hacer un calentamiento breve, tiene que ver eso el psicólogo, con el juez, ¿no? Yo me llamo tal persona, te voy a hacer preguntas. Muchos jueces ya saben, ¿no? Dicen, yo te voy a hacer algunas preguntas, me vas a contestar tú, yo te voy a escuchar. Y los mismos jueces a veces les dicen, mira, está acá el abogado, acá está la fiscal, y la niña se da la vuelta y siempre está queriendo ver que no esté el agresor. Ajá. A veces cuando se abre la puerta, rápido no ve que quién está entrando, salir. Por eso que tiene que ser siempre importante este momento. Si digamos fuera el caso de que se trata de un juez, ¿no es cierto?, que no conoce, no está preparado para esta forma de toma de declaración, ¿puede el psicólogo, digamos, dirigirse al juez y decirle, digamos, o exponerle cuál sería el mejor modo, de repente, de introducir, digamos, la situación con el niño? Como te digo, el psicólogo es superior en autoridad ante el juez, ¿no? El psicólogo puede parar esa declaración y puede decir, señor juez, por favor le voy a pedir que no revictimice a la niña. Le voy a pedir que haga preguntas menos violentas, ¿no? O decirle, si me permite, señor juez, voy a sacarla un ratito a la niña y voy a hablar con usted. Entonces la pueden sacar dependiendo de los jueces. A veces los jueces no quieren, no dicen no. Entonces me la llevo a la niña hasta que usted, disculpe, hasta que usted aprenda a preguntar. Se lo puede sacar a la niña, ¿no? Y nosotros ahí estamos los abogados, ¿no?, para decir, señor juez, no puede usted vulnerar los derechos, está haciendo preguntas muy violentas, bájese al nivel del niño o niña, póngase la óptica de él, etc. Nosotros las abogadas especializadas protestamos frente a ese hecho, ¿no? Además, en la entrevista, en la declaración informativa ante el juez, nunca permitimos que haya esa relación asimétrica de poder, ¿no? Los jueces acá y el niño ahí, ¿no? Yo en mi escritorio y el niño ahí abajo, esa situación. Siempre como abogados pedimos, y también los psicólogos pueden pedir eso, de que se bajen al nivel del niño en una situación así sentados, ¿no? Todos los jueces, o si se hace ante juez instructor frente al juez. Entonces, así, en esta situación es que se debe realizar la declaración, nunca en una situación asimétrica de poder. Entonces, el psicólogo tiene que dirigir, tiene que ver las preguntas que se va a hacer, porque tanto el abogado de la defensa del agresor como la fiscal y el abogado de la niña entregamos las preguntas al juez. Y el juez lo que hace es pasa al psicólogo para ver qué preguntas pueden vulnerar sus derechos, ¿no? Y cuando no lo hace el juez, el psicólogo puede decir, ¿si puede por favor mostrarme las preguntas? Ajá. Entonces ve las preguntas y decir, esto no me parece, esto está bien, esto no. Entonces, de acuerdo a eso, el juez también ha de preguntar. Muchos jueces preguntan otras cosas. También está ahí el psicólogo para decir, un momentito, usted está haciendo unas preguntas violentas, ¿no? O está confundiéndola a la niña. La niña ha dicho tal cosa y usted ahora está preguntando esta situación en otro momento y en otro espacio. Entonces, la niña le va a relatar, pero usted haga esa secuencia. Entonces, absolutamente puede dirigir todo eso, ¿no?
El anticipo de pruebas se realiza ante juez cautelar. Pasa la etapa de investigación, que son 6 meses, pasamos a la etapa de juicio oral. En el juicio oral, el psicólogo lo que tiene que hacer es preparar a la niña cuando los abogados, los fiscales ven conveniente de que, por ejemplo, en la etapa de investigación no ha realizado no ha sido productiva, digamos, su declaración del niño porque se ha puesto muy nervioso, se ha puesto a llorar o tal vez ha sucedido algo. Entonces hay la última opción de llevarlo ante juez, ante el tribunal, que son 3 jueces. Y ahí, en ese momento, también los psicólogos, las psicólogas, tienen que prepararla. Entonces, en las audiencias de juicio oral, muchas veces se suspende y el psicólogo debe estar presente con ella para informarle y decirle, mira, se ha suspendido por tal situación, ¿no? Y antes, el psicólogo debe decirle, muchas veces no se llevan adelante los juicios orales el día y la hora señalada por muchas situaciones legales. Entonces, él tiene que prepararle, ¿no? El psicólogo o la psicóloga debe prepararla para que la niña esté pendiente y sepa qué es lo que pasa. Se la tiene que llevar a estrados judiciales para luego también enseñarle dónde va a sentarse, cómo son los estrados judiciales, presentar, si es posible, a los jueces, a los 3 jueces, para que decirles, ellos van a ser los que te van a interrogar. Y muchas veces los jueces les hablan, les dicen, vas a venir ese día, no te vas a poner nervioso, nerviosa, etc. ¿no? Entonces, entran tanta en confianza los niños que es sumamente importante esta etapa de preparación de los psicólogos, ¿no? No es llevarlos directamente en un mundo tan aterrador y tan desconocido para el niño, la niña o adolescente, ¿no? Entonces, una vez que se realice la declaración del niño o niña, de igual manera tiene que ver el psicólogo que no esté presente, que las preguntas no sean ofensivas, violentas, etc., ¿no? Posteriormente, sale de ello, el psicólogo tiene que estar atento a si se ha perdido o si se ha ganado el proceso, ¿no? Si ha habido absolutoria o si ha habido sentencia condenatoria. De igual manera, el psicólogo en los 2 casos tiene que explicarle al niño o niña, ¿no? Tiene que decir, mira, ha salido absolutoria por tal motivo, ha salido condenatoria, te han creído los jueces, le han dado 10 años, 20 años de prisión. Y siempre decirle a los niños, ¿no? ¿Qué pregunta? Si tiene alguna interrogante, alguna pregunta que hacer, ¿no? Los niños a veces preguntan siempre, ¿no? ¿Iba a ir a la cárcel? ¿No va a estar el agresor cuando yo declare? ¿Qué me van a preguntar? ¿Cómo son los jueces? Etcétera, etcétera. Ellos hacen tal vez la fantasía de que son personas malas los jueces, ¿no? Pero entonces hay que informar toda esta situación. Después de eso viene ya la etapa de los recursos, y los recursos de igual manera los psicólogos les están preparando. Si bien es cierto que ha terminado la parte legal, ¿no? Pero la parte terapéutica no termina, ¿no? La parte legal es probable que hayamos sacado sentencias, se ha ejecutoriado la sentencia, pero los psicólogos tienen que permanecer con ella hasta que ella diga haga el corte con su psicólogo, ¿no? Con su psicólogo. Muy bien. Es eso. Gracias, Leonor. Y dime, por lo que yo te escucho, ¿no? Tú eres una verdadera pionera, digamos, en este campo, junto con el CUBE, el Centro Una Brisa de Esperanza. ¿Cómo ha cambiado el proceso legal, ¿no? En el que participan los niños víctimas de abusos sexuales, de violencia sexual? Y veo yo una diferencia muy grande, ¿no? Tal vez tú nos puedes relatar un poquitito, muy puntualmente, qué cosas importantes han cambiado en el proceso, digamos, de los niños. Ha cambiado mucho. Antes y ahora. Antes realmente no se le creía al niño, ¿no? O sea, el adulto en este mundo adultista era el que tenía la razón, el que era el más poderoso, el que realmente era el que tenía la verdad en la boca, ¿no? Ha cambiado en ese sentido porque ahora tenemos nosotros, y desde CUBE se ha sostenido esto y ahora está plasmado en el Código del Niño, Niña, Adolescente, hemos manejado mucho el estado de verdad.
la presunción de verdad del niño o niña adolescente. Se presume la verdad del niño o niña adolescente que relata un hecho de violencia hacia él, mientras las autoridades o el agresor no me pruebe lo contrario, ¿no? Esto no está, muchos abogados dicen, está vulnerando la presunción de inocencia. No, son dos aspectos totalmente diferentes, ¿no? La presunción de inocencia del agresor o de la persona que ha cometido el delito está en columna, pero también la presunción de estado de verdad del niño o niña adolescente es uno de los principios fundamentales, porque hemos demostrado en estrados judiciales cuando relatan aspectos tan íntimos de su ser, de su persona, ¿no? Cuando relatan y dicen que he sido tocado en mis genitales, he sido penetrada, ¿no? Entonces no es posible por los detalles que cuentan decir no, esto es falso, ¿no? Además, antes se creía que los niños inventaban y fantaseaban porque veían la televisión o porque escuchaban una situación. Pero se ha demostrado que cuando un niño o niña adolescente es abusado sexualmente, dicen detalles que no se dan en la televisión y que no se escucha así normalmente, ¿no? Entonces, además que hemos sacado sentencias constitucionales, por ejemplo, para que no exista el careo, el careo entre el agresor y el niño o niña. Que me imagino los efectos. Imagínense el efecto, ¿no? Hemos fundamentado con derechos humanos, etcétera. Tenemos la sentencia 1015, quebrada 2004, en el que se sostiene que es imposible llevar a un niño, porque se vulnera todos los derechos humanos de los niños, para que se realice este careo, ¿no? Desde un mundo adultista se plasmó esto en el código, pero ya estamos nosotros con sentencias constitucionales revisando eso, ¿no? Hemos logrado que sea gratuita toda la situación donde ingresa, porque ingresa el niño o niña adolescente a la fuerza a estrados judiciales, que sea gratuito todo. Hemos logrado que sea audiencias privadas, porque se maneja aspectos tan delicados de un niño o niña adolescente que no podemos permitir que esté público, ¿no? Y que escuchen todo lo que se dice en estrados judiciales, en audiencias, ¿no? Hemos logrado que los edictos, a veces cuando escapan los agresores, tienen que sacar edictos, el nombre del niño o niña adolescente y de su contexto familiar no esté plasmado en los edictos, solamente es NN, ¿no? Hemos logrado esta situación de los psicólogos, ¿no? Que son autoridad frente a los jueces y que deciden inclusive los psicólogos si el niño o niña adolescente está preparado o no para declarar. Hemos logrado los peritajes psicológicos, que son muy importantes, ¿no? Para que sea una prueba que respalde, una prueba contundente que respalde la declaración de los niños en cuanto a su veracidad de testimonio y en cuanto a su credibilidad de testimonio, que son totalmente diferentes, ¿no? La veracidad de testimonio, que es lo que dice el niño, ¿no? Que el perito psicólogo tiene que entrar con una duda razonable, ¿no? Lo que dice este niño será verdad, pero la credibilidad del testimonio, con todas sus pruebas, batería de pruebas que le impone al niño, concluye, ¿no? Que la verdad, lo que me dijo este niño, es o altamente creíble, o medianamente creíble, o creíble o no creíble, ¿no? Entonces, estos son los parámetros de psicología forense que antes no había en el IDIF psicólogas forenses. Ahora ya tenemos 3 psicólogas forenses que han visto muy importante como prueba documental para sostener la veracidad del testimonio del niño o niña adolescente, ¿no? Hemos logrado que el niño o niña adolescente que ha sido víctima a la vez sea testigo y a la vez se le crea. Aún así no haya el peritaje en psicología, hemos ganado solo con la declaración del niño, porque el niño, hemos demostrado que este niño en diferentes etapas ha dicho lo mismo, en tiempo, en espacio, y ha señalado al mismo autor. Entonces hay sentencias constitucionales que refieren de que cuando el niño o niña adolescente
refiere en diferentes etapas lo mismo, entonces es altamente creíble en cuanto se refiere. Hemos descartado, porque algunas psicólogas de La Paz venían y decían, existe lo que se llama algo de que cuando a un niño se repite lo mismo, hay como un aprendizaje. Aprendizaje, ¿no? No me acuerdo muy bien ahorita el tema desde lo legal que decían estas señoras, el discurso aprendido. Discurso aprendido. Eso hemos logrado que no es cierto, porque realmente el discurso aprendido tiene otras aristas, otra situación que la realidad en que ha vivido el niño o niña adolescente. No sé, la realidad que ha vivido el niño o niña adolescente está ahí en el tiempo, en el espacio, el autor, la familia, el contexto escolar, social, etc. Y no puede haber aprendido, digamos, el niño tantos detalles de lo que supone ha sido la violencia sexual. Claro. Mira, yo creo que verdaderamente le debemos mucho, ¿no?, al CUBE, mucho, en haber vencido en este siglo. Yo creo que ha sido toda la pelea de todo este siglo XXI hasta ahora, años y más 15 años, de este avance en el cual el niño empieza, ¿no?, a ser considerado recién por nosotros realmente como un sujeto de derechos. Sujeto social y de derechos. Hemos logrado también que en la Constitución Política del Estado, cuando se estaba cambiando a la Constitución Política del Estado, hemos logrado que esté la cara de niño, niña, adolescente en la Constitución. Y ahora hay todo un capítulo de lo que es en la Constitución Política del Estado de la protección a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el artículo 60, que los psicólogos tienen que leer y tienen que realmente estudiarlo, este artículo 60 de la Constitución Política del Estado, porque refiere este artículo la preeminencia de los derechos, la prioridad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el interés supremo de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es el interés supremo, por ejemplo, desde la psicología? ¿Qué es la preeminencia de los derechos desde la psicología? ¿Qué es la prioridad de los derechos desde la psicología? Entonces, eso es realmente, estamos nosotros también manejando desde CUBE, desglosando todos estos derechos desde la psicología, desde lo legal, desde el trabajo social, ¿no? Falta por caminar, sí, ¿no? Falta todavía, sí. Por ejemplo, en estados judiciales no tenemos un ambiente adecuado para recibir a un niño o niña adolescente, ¿no? 20.000 veces hemos ido a estados judiciales, a la presidencia de la Corte, para decir que nos den un ámbito especial para esperar, para que los niños esperen antes de realizar la declaración de los niños, ¿no? Y soñamos en ese ámbito, en estados judiciales, que sea como eso, ¿no? Un lugar bonito, un lugar con libros, que esté pintando el niño, que esté leyendo, antes de que los lleven a ser declarados, ¿no? Entonces, no tenemos baterías de baños allá para los niños, pero bueno, para nosotros no hay, para abogados, pero para los niños, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, la construcción de la Corte de Justicia en Cochabamba y en todo Bolivia, y creo en todo el mundo, se ha hecho desde una perspectiva adulta, ¿no? Adultista, y nunca se lo ha incluido al niño, ¿no? Porque el niño muchas veces nos dice, tengo que ir al baño. Entonces nosotros no sabemos qué hacer, los psicólogos no saben qué hacer y los llevan a la 25 de mayo, imagínense, lejos, ¿no? Cuando debería de tener la Corte una batería de baños exclusivamente para los niños, una biblioteca, un ámbito cálido para recibirlos a estos niños. Yo siempre digo que estados judiciales, la Corte de Cochabamba y de toda Bolivia no estaban preparados para recibir a los niños, niñas y adolescentes. E inclusive hemos tenido que prepararlos a los jueces, ¿no? Jueces, juezas, fiscales, en este ámbito de lo que es la violencia sexual, porque la violencia sexual conlleva muchos mitos. Habían jueces que me decían, pero ¿cómo no va a ser abusada, pues, doctora, su cliente cuando viene con una mini a declarar? ¿Qué tiene que ver eso? ¿No? Son muchos mitos desde el adultocentrismo, desde el androcentrismo que se han creado, que han hecho que
los derechos de los niños estén realmente vulnerados y de todos los días por autoridad. Eso se está desmitificando, se ha especializado, se les ha dado cursos para especializarse en este ámbito a los jueces fiscales. Son 10 años, 15 años, y tenemos ya jueces y fiscales especializados en la materia de violencia sexual. Por eso que también tenemos muchas sentencias, ¿no?, ganadas, precisamente porque los jueces y juezas se han especializado, han estudiado más el tema de niño, niña, adolescente. Estamos luchando con esto de la exploración del el himen elástico, etc. Por eso tenemos este seminario internacional para los médicos forenses, que todavía tienen muchos mitos los médicos forenses actuales en Cochabamba, y estamos en eso, ¿no? CUBE ha hecho un camino muy grande y pasos muy seguros y grandes en protegiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, creo que hemos aprendido mucho contigo, Leonor. Te agradezco muchísimo, y por supuesto a través tuyo a CUBE, que es un centro, una fundación, una ONG que verdaderamente creo que se ha hecho cargo de este tema en un momento en el cual no había antecedente alguno más que solo la victimización de los niños, y vemos un avance enorme sin soltar el tema, que yo creo que verdaderamente es algo a elogiar, y que todos nosotros, todos los profesionales y los niños, niñas y adolescentes especialmente, se ven favorecidos para lograr tener una mejor justicia, ¿no? Gracias, Leonor. Muchísimas gracias a ti, Ruth, a tu interés por coadyuvar en la investigación de niños, niñas y adolescentes. Hay mucho por investigar desde la psicología, que como el niño, niña, adolescente no puede ser vulnerado en sus derechos, cómo este niño, niña, adolescente tiene que ser sujeto social y de derecho desde la psicología, desde lo legal, desde lo social, etc. Entonces me parece que realmente también tu investigación a nosotros nos ha de servir muchísimo para luego nosotros reproducir a jueces y fiscales de repente en un taller, en un seminario, etc. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Doris. Te doy la bienvenida a esta entrevista y te agradezco mucho el venir a compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos, en pro de que los estudiantes de psicología, aquellos que están aprendiendo sobre esto, realmente puedan nutrirse de esto, que a veces no siempre lo podemos encontrar en los libros. Yo creo que es diferente la experiencia directa de una experta a lo que podemos encontrar tal vez ya editado, sistematizado. Son cuestiones que se complementan, pero tal vez diferentes, ¿no? Gracias. Doris, me gustaría entonces que un poquito tú me digas cuál es tu experiencia, la institución en la que trabajas, cuánto tiempo más o menos ya trabajas en el tema de ser una psicóloga que acompaña a niños y niñas que han sufrido violencia sexual. Bueno, yo tengo ya casi 2 años de experiencia en la institución. Desde que entré, pues bueno, CUBE realmente tiene un mecanismo de funcionamiento que ha permitido que durante mucho tiempo se haya logrado grandes avances en lo que es la intervención en casos de violencia sexual, no solamente en el área legal, sino también desde el área de psicología y desde el área de trabajo social, con la intervención con familias que atraviesan este tipo de temática. De principio, pues el área de psicología o las psicólogas que trabajamos allá cumplimos diferentes actividades, desde el hecho de, sí, obviamente trabajamos con los niños que sufren, niños, niñas y adolescentes que sufren violencia sexual, pero también nos encargamos de brindar orientación a las familias, ¿no? Lastimosamente no tenemos un espacio todavía de terapia para dar, digamos, un proceso terapéutico para familias, pero sí trabajamos muy de cerca con ellos para orientar, hacer las orientaciones familiares y parentales acerca de cómo es necesario que haya un ambiente, ¿no?, de apoyo, de comprensión, de aceptación. Es muy difícil al principio, pero creemos que es un factor básico para la recuperación personal de niños, niñas y adolescentes. Con respecto específicamente de los niños, niñas y adolescentes, bueno, desde que entra el caso a CUBE,
Nosotros trabajamos de manera transdisciplinaria con los otros profesionales. Cada caso es recibido por un equipo que es responsable del caso. Está la psicóloga, la trabajadora social y la abogada. Yo desde mi experiencia, y no solamente por el hecho de que en Cuba, pues cuando uno entra, nos dan la capacitación previa para empezar a intervenir en los casos, pienso que es muy importante el hecho de que se reciba el caso de manera transdisciplinaria, porque el hecho de contar el caso, de que la familia incluso venga a hablar acerca de lo que se han enterado, de lo que ha pasado, o alguien ha visto, ¿no? Alguien les ha dicho todo eso, es una situación de revictimización, lo es. Entonces el hecho de que nosotros podamos todas las del personal o todos los profesionales encargados del caso saber al unísono, tener ese espacio de escucha activa y tener ese espacio de preguntas, de aclaratorias también con la familia, con la niña, todo eso, en la primera visita, nos permite también prevenir otras situaciones de revictimización que nosotros también podríamos originar en el hecho, por ejemplo, de que, bueno, si solamente lo recibe la psicóloga, la abogada tal vez le pregunte cosas a la niña, ¿no? O en algunos casos, o se vuelva a hablar con la familia de lo mismo que se habló, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algunos casos sí, tal vez no todo el equipo está, generalmente tratamos siempre de estar todas, en casos excepcionales estamos todos de las profesionales. Sin embargo, tratamos de que luego sea el mismo equipo que se retroalimente en otro espacio para evitar, como te digo, el generar otro tipo de situaciones. Entonces, si te estoy entendiendo bien, este primer contacto, digamos, del niño y su familia, por ejemplo, o del niño solo, incluso con CUBE, por ejemplo, implica como un primer encuentro o una primera entrevista con el equipo. De ser posible la psicóloga y otros profesionales para que no se vuelva a pedir al niño que repita lo mismo, ¿no? Es una manera ya de empezar poniendo cierto límite a la revictimización. Claro, porque de hecho se origina este espacio donde ya se empieza a recolectar información muy importante para empezarnos a hacer cargo del caso. Entonces es un espacio donde pueden aprovechar las tres profesionales para realmente ya pedir sus aclaraciones propias de cada área, ¿no es cierto? Y en CUBE como fundación y de la manera que tenemos espacios de capacitación para el equipo, hemos llegado a la conclusión de que este primer contacto es decisivo para nosotros realmente, para realmente ver, generar ese lazo, tal vez un poco efímero al principio, de confianza con la familia y con el niño, para que ellos puedan también confiar en nosotros, porque al final de cuentas es una situación de vida, es una situación familiar, es una situación relevante en sus vidas. Entonces, ellos tienen que tener toman esa decisión realmente de confiar en este equipo profesional, y la manera en que nosotros nos acercamos a ellos es realmente decisivo para que esta relación vaya creciendo de manera positiva. Es muy diferente a la recepción de casos con adolescentes, un poquito ya a partir de 12 años, 13 años para arriba, y niños chiquitos. Generalmente cuando nosotros recibimos casos de adolescentes, pues les preguntamos a ellas si quieren estar presentes en la reunión con el equipo o prefieren, digamos, trabajar un ratito con la psicóloga, ¿no? Entonces el resto del equipo se queda un poco pues hablando, recolectando información, haciendo el enganche con la familia, y pues la psicóloga sale con las adolescentes. Generalmente con los niños más pequeños trabajamos nosotros por separado con los adolescentes, entonces hay un espacio de recepción de casos de psicología específico. Este espacio de lo que se trata es un poquito de los objetivos, o ir generando ya un poquito ese lazo con el niño, el rapport que nosotros decimos en psicología, el lazo terapéutico, para ya después empezar a intervenir, y también el fortalecer un sentido de familiaridad del niño ya con los ambientes del centro. Entonces, una de las partes importantes de este abordaje, específicamente en psicología, podemos decirlo, de recepción de casos en psicología, es la parte de hacer el recorrido por el centro, mostrarle las instalaciones, que sepa dónde está la administración, dónde queda la cocina, dónde está el baño, dónde los niños toman su refrigerio, el comedor, dónde nosotros también participamos de reuniones, que se ubique, y también en la parte de arriba que nosotros tenemos los lugares de actividades, para qué sirve cada lugar, cuáles son los objetivos,
pues qué tipo de actividades también en ese momento aprovechamos para presentar las actividades, ¿no? Porque muchas veces para nosotros empezar el proceso de recuperación personal con niños necesitamos generar en ellos motivación. ¿Cómo generas motivación? No es alguien que tú conoces, recién te ha visto y aparte estás viniendo a hablar de una situación muy dolorosa para ti. Pues muchas veces con los niños y con las adolescentes generamos esta motivación a empezar a venir al centro para recibir apoyo psicológico a través de las actividades que tenemos. El hecho de que les digamos, mira, hay un espacio de yoga, hay un espacio de donde puedes hacer tus tareas, hay un espacio donde puedes aprender costura, puedes aprender a hacer manualidades, arte, danza, hacer un poco de musicoterapia, trabajar con música, escuchar, ¿no? Entonces eso puede propiciar también en algunos casos el enganche que también nosotros necesitamos, ¿no? Porque sobre todo con los casos que son ya un poco más mayorcitas, ya no depende tanto del papá o de la mamá que ellos vengan, ¿no? Inclusive ellos pueden decir, bueno, pueden quedar en la reunión de que van a empezar a venir al centro, pero si no es una motivación que nazca de ellos, que nosotros podamos reforzar, es muy probable que ni aunque los papás les digan que vengan, no van a venir, ¿no? En el caso de los niños chiquitos, también aprovechamos para que después de la reunión que tengan con el resto del equipo, que han sacado información y han firmado las cuestiones legales, un poquito para que seamos representantes de ellos a nivel jurídico, los invitamos también a participar, a hacer un recorrido por el centro. Les hablamos de las actividades, de cómo empezar a trabajar en el área de psicología, de manera de que ellos también, en el caso de ellos estén motivados a realmente motivar a su niño para que empiece a venir, ¿no? En esta primera reunión, sobre todo con adolescentes, es importantísimo la parte de ir hablando sobre ya ciertas cosas, ciertos puntos relevantes, sobre todo pienso en la parte de que vamos a hacer el acompañamiento, que no solamente que está esta parte del acompañamiento del proceso legal con ellas, que ellas tienen ciertas actuaciones durante el proceso legal, que nosotros vamos a estar acompañándoles permanentemente y que vamos a realizar estas reuniones un poquito de preparación, que más que preparación para estas actuaciones legales como por ejemplo médico forense, declaración informativa fiscal, declaración anticipada, juez, peritaje psicológico, es más como una orientación, porque a través de los años de experiencia de la fundación y también, digamos, ¿no? A través del intercambio de experiencias con otras instituciones, como Defensoría, por ejemplo, en los talleres que damos de prevención, sale esto, ¿no? Algo que generalmente no piensa mucho el profesional es cómo se siente el niño o el adolescente participando de estas actuaciones. Generalmente, bueno, estamos en nuestro imaginario y decimos, o sea, como personas mayores, pues lo tenemos que hacer, es una obligación, nos están llamando a estas actuaciones. Y bueno, vamos, pero muy poco nos detenemos a pensar qué representa el participar en estas actuaciones para el niño y el adolescente. Y realmente, obviamos mucho esa parte de ponernos en el lugar de la otra persona, porque en realidad cualquiera de nosotros, siendo adulto, llamado por juez o llamado por alguna autoridad a participar en esas actuaciones, son situaciones que nos generan mucha angustia y mucha ansiedad, porque no conocemos a esa persona y no sabemos qué es lo que va a pasar. Y el entorno legal, ¿no? Exacto. Que es un entorno bien adultificado y intimidante, ¿no? Entonces, el proceso de orientación va referido sobre todo a eso, a darles a conocer con los niños chiquitos y con los adolescentes un poquito diferente. Con los niños chiquitos tenemos muñecos que tienen figuras de los médicos o de los jueces o de las abogadas, que entonces nosotros empezamos a jugar con ellos, a decir, mira, vamos a ir contigo a esta situación, va a estar estas personas, estos son los actores en esa situación, entonces esta persona te va a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna duda? ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo piensas que te sentirías allá? ¿No? Y con las adolescentes es más de todo, un poco también, tal vez ya no con juguetitos, pero sí explicarles el mismo proceso, cómo se va a hacer cuando lleguemos, con quién ella puede entrar, porque pues, al final de cuentas muchas veces llegan allá, entonces no les explican. Incluso directamente ese rato llega una psicóloga defensoria que muchas veces es requisito para que entren estas actuaciones, entonces ni siquiera la psicóloga se presenta, directamente está allá adentro.
la mamá tiene que preguntar, ella muchas veces sí puede entrar o no, porque nadie tampoco le indica. Entonces nosotros trabajamos no solamente con la niña o niña adolescente, sino también con la familia para explicarle, usted señora tiene derecho a entrar, usted entra con la niña, ¿no? Más allá de que entre yo como psicólogo, muchas veces prefieren que entre la defensoría, entonces va a haber un acompañamiento, usted puede estar presente aparte del abogado, ¿no? Ahora, ¿cuándo tú, Doris, consideras que un niño o niña está listo para dar un testimonio, para empezar a dar un testimonio? Yo pienso que no habría una situación de estar listo o no. Pienso que es una situación de revictimización, es una situación que le va a movilizar, es una situación que le va a generar angustia. Sin embargo, podemos manejar ciertos factores que pueden disminuir el impacto que pueda tener esta actuación legal en el niño y en el adolescente. Yo pienso que no está, ningún niño ni adolescente está listo y preparado para vivir una situación así. Sin embargo, podemos actuar en diferentes factores como para atenuar esos efectos y que la representación de esa vivencia después de que haya sucedido no tenga que ser negativa, sino generalmente tratamos de que se enfoque estas actuaciones como una oportunidad para ellos de hablar sobre lo que les ha pasado, de comunicar a esas autoridades que tienen el poder de hacer algo, de reivindicar sus derechos, de hacer justicia, en el sentido positivo de que es un proceso de información, que ellos tienen esa oportunidad de hablar y que de esa información va a servir mucho para esos agentes de justicia para que realmente puedan, pues en algún caso, dictar una sentencia, por ejemplo, a la suya. Muy bien. Y dime, en tu experiencia también, ¿cuáles son los requisitos o criterios más importantes que exigen las autoridades como fiscales y jueces para considerar un testimonio o una declaración válida? ¿Qué cosas son los criterios más importantes que exigen estas autoridades? La verdad, nosotros en psicología trabajamos, nuestro trabajo es muy intenso al principio del caso, sobre todo porque nosotros realizamos generalmente lo que son los informes psicológicos que acompañan a la denuncia del abogado, ¿no? Entonces, en el informe psicológico tiene que aparecer, como tú misma dices, una serie de requisitos que ya por la capacitación que uno está en QV se coordina con la abogada, ¿no? La entrevista el tipo de entrevista que generalmente manejamos es la entrevista semiestructurada, sobre todo porque priorizamos el relato libre del niño y adolescente. En una primera parte de la entrevista vamos un poco sacando lo que son los datos personales familiares, hablamos con el niño de una manera más coloquial, no tan estructurada, en el sentido de bajar un poquito esa angustia que todo el mundo siente, ¿no? Cuando estás delante de alguien y tienes que hablar y no la conoces. Entonces, hablamos, por ejemplo, de su edad, su nombre, en qué colegio está, su familia, con quién vive, con quién se lleva mejor, si le gusta algún hobby, si tiene alguna actividad que le gusta hacer más en el colegio, si tiene amistades, amigos, de la manera en que podamos entrar en un ambiente donde él vea que pueda estar tranquilo, y que sepa que se le va a escuchar, sobre todo que se le va a escuchar. Entonces, de ahí, es necesario hablar sobre el hecho. Entonces empezamos con lo que es, ¿no? Entonces, tú sabes por qué has venido aquí, por ejemplo, con las más grandecitas, ¿no? Para ¿qué es lo que necesitarías? O ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? No lo ponemos algo malo que ha pasado directamente de entrada, ¿no? Sino qué es lo que ha pasado, por qué estás aquí, ¿no? Y qué necesitas, en qué te podemos ayudar. En ese sentido, pues de parte vamos escuchando sobre todo, muy abiertamente, casi sin emitir ninguna pregunta, juicio, evitamos completamente los juicios de valor. Pero llega un momento donde, dependiendo de la niña del adolescente, o se pierde en el relato o va esquivando o va rodeando para no llegar, digamos, realmente a lo que es importante, digamos, para lo legal. Y si entonces, es más chiquito puede perderse más. Exactamente, entonces
lo que hacemos son preguntas aclaratorias y que van específicamente a cubrir esos puntos, digamos, que son requisitos jurídicos para los testimonios. En eso, uno de los principales requisitos es que el niño o adolescente pueda identificar al agresor. ¿Ya? Se espera que lo identifique con nombre y apellido, pero algunas veces, sobre todo cuando son pequeños, solamente saben el nombre o solo saben cómo les decían ellos. Por ejemplo, un abuelo, no sabe su nombre, pero le decía Abby. ¿No? Entonces, ¿quién es Abby? El papá de mi mamá, ¿no? Yo le digo Abby. Entonces, eso. Después, ¿qué tipo de relación tenían con ellos? En algunos casos son familiares, me dirá es su tío, me dirá es mi primo, es mi hermano. En otros casos lo he conocido por el Facebook y ahora está, lastimosamente, los medios sociales son un canal para que los agresores puedan contactar a las víctimas, las niñas. Entonces lo conocí por el Facebook, no lo conocía, ¿no? De esta manera he empezado a tener una relación. Después vemos todo lo que es esta parte de la naturaleza del hecho, ¿no? Vemos qué tipo de agresión es la que ha sufrido un adolescente, si ha sido abuso sexual o ha sido violación. En el caso de la violación, sobre todo, pues necesita un médico forense. Entonces nosotros nos encargamos después de hablar con la abogada para que ella pueda viabilizar y coordinar con el equipo para que, si no es la psicóloga, la trabajadora social pueda acompañarla y también hay ese proceso de orientación previo. Después tenemos lo que es la parte de la naturaleza misma del hecho. Lo que es muy importante, digamos, a nivel legal es la cuestión de con niños chiquitos y con adolescentes también es diferente, porque a un niño pequeño no le puedo pedir que se acuerde fechas, incluso la temporalidad es algo relativo para ellos y sobre todo si está asociado a una situación muy dolorosa, puede que ni siquiera recuerde en qué mes fue o en qué año fue, entonces es muy relativo. Ya con personas más grandecitas, con las niñas más grandes, podemos, tal vez no se acuerden fechas, algunas sí, porque digamos marcaron un momento preciso en su vida, como por ejemplo la primera vez que el agresor la agredió, ejerció violencia sobre ella, y otras niñas que no, como ha sucedido tantas veces, entonces aproximadamente nos pueden dar, digamos, una relación de años, del año en que ha empezado, la edad que ella tenía, tal vez un poco haciendo la analogía, comparando con qué año de colegio ella estaba pasando de curso en la escuela, y pues acordarse de todas las fechas y todos los momentos que han surgido, porque han sido tantas veces la agresión, es casi imposible. Sin embargo, tratamos de priorizar momentos específicos, tal vez la primera vez, que nos pueda relatar cómo fue las características de la primera vez, dónde fue, cómo fue. Una vez que ella se acuerde más, que esté realmente grabado en su memoria y que sea lo que ella quiere contar, lo que le salta. Y también la última vez, eso importa mucho a nivel, digamos, jurídico, ¿no? Para ver esto de los tiempos, los plazos, la prescripción del caso y todas esas cosas. Y sobre todo, pues, durante estos relatos, previamente se le dice, no, porque generalmente cuando empiezan, no es algo que lo puedan poner fácilmente en palabras. El hecho de abuso sexual, de agresión sexual, es muy difícil que lo pongan en palabras, lo tienen en su cabeza, es una imagen, es un sonido, es un recuerdo vivo en ellas, pero no, es muy difícil que lo pongan en palabras. Entonces lo que les decimos es un poquito, y hay algunas, y no solamente es porque tal vez no encuentro las palabras, sino también porque tenemos ciertas restricciones emocionales, por ejemplo, la vergüenza y la culpa y el miedo, que generalmente es lo que les deja el agresor a las niñas una vez que cometen el hecho, son también barreras que le limitan a ella poder comunicar lo que les ha pasado. ¿Por qué? Porque el hecho de hablar de sus partes privadas, el hecho de decir de que estaban desnudas, de que no tenían ropa, el hecho de decir que él ha penetrado, él ha utilizado su miembro para, qué sé yo, ponerle ese miembro a la boca o introducirles en el ano o su vagina, son cosas que ya por una parte no saben cómo hablarlo, porque muchas veces, mucho tiempo culturalmente nosotros no hablamos de sexualidad, inclusive los órganos sexuales les ponemos otro nombre porque no queremos ponerles el nombre real, porque nos produce malestar inclusive hablar de eso. Entonces muchas de las niñas vienen de esos núcleos familiares que nunca han hablado, entonces tenemos que motivarlas un poquito a que dejen de lado la vergüenza, la culpa,
información que nos pueda aportar, realmente vamos a poder hacer justicia, vamos a poder informar a las personas competentes para que puedan hacer algo, ¿no? Y que no se vuelva a repetir esta situación de violencia, que es el grito más desesperado que tienen estas víctimas de violencia sexual, que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces es bien difícil. Con los niños chiquititos lo que usamos es un poco la hora de juego diagnóstica. Ellos tienen todo un espacio en Cube donde hay diferentes figurines y tenemos muñecos anatómicos. Entonces, a través de esos figurines, situaciones que en el juego, entonces podemos nosotros ir indagando este tipo de información sobre respecto al hecho, de si le desvistió, le sacó el vestidito, le sacó el calzón, en qué lugar fue de la casa, cuántas veces fue. Con las niñas más grandes, pues se trata un poco más de preguntas, tenemos que a veces direccionar un poquito para que no rodeen, o sea, sí, las escuchamos, ¿no? Pero llega un momento donde notamos esa angustia por no poder decir las cosas, o sea, no querer decir, pero no poder decir las cosas, que nosotros tenemos que tal vez recurrir incluso a ciertas preguntas cerradas, ¿no? O como ejemplos, o darles un escenario, ¿no? Para que ellas vayan hablando también sobre eso. En ningún momento pienso que nosotros tratamos de enseñarles qué decir o qué hacer, porque también eso es importante, ¿no? Pienso que la validez que tenga, digamos, nuestro informe psicológico, sino simplemente, según el caso, orientar de diferente manera y con diferentes tipos de preguntas para que ella realmente pueda tener ese espacio de sentirse libre de expresar, ¿no? Ahora, cuando el niño o la niña ya tiene que estar en ámbitos judiciales, digamos, presentando su declaración frente a autoridades, por ejemplo, ¿qué te parece a ti, digamos, en qué aspectos la niña y el niño deben poner su atención, en qué aspectos deben hacer énfasis, digamos, en declaración? Bueno, pienso que la declaración no es muy diferente a una situación de entrevista estructurada, porque de todas maneras es una situación revictimizante. Sí. A diferencia de una entrevista que en Cuba podamos hacer las psicólogas, que desde el mismo hecho de que entra el niño a la sala le preguntamos, ¿quieres que la puerta esté abierta o cerrada para trabajar contigo? Séntate donde tú quieras, donde tú prefieras. También están los procesos de contención, donde paramos la entrevista, salimos un rato, le doy un vaso de agua, tiene el espacio para volver a tranquilizarse, todo eso, o se necesita ir al baño, se siente muy angustiado, necesita ir al baño, también se le da ese espacio. O sea, tratamos de manejar todo el entorno para que sea el impacto de esa situación de volver a contar lo que le ha pasado sea menor. Sin embargo, en una situación de tribunal, a pesar de que nosotros la acompañamos, no tenemos el control de muchos de esos factores, ¿no? O sea, ya está determinado cómo funciona el proceso, ya está determinado a qué hora vendrá él, ¿no? Sin embargo, pienso que también hay muchas cosas que se pueden hacer. El niño, de todas maneras, antes de ir a declaración, pasa por este proceso de orientación. Previamente. Sí, previamente. Incluso yo a veces con algunos de los niños se los dibujo la sala en una hoja o en una pizarra y les digo, por aquí vamos a entrar. Y eso, bueno, es gracias a la experiencia. Ya llevo mucho tiempo asistiendo a tribunales, entonces conozco la mayoría de los tribunales. Generalmente tiene una configuración de espacio que es, digamos, general, ¿no? Al frente están los jueces, son 3 jueces, a este lado está el abogado de la fiscalía con tu abogada, al otro lado va a estar el abogado del agresor, está la secretaria la que toma notas, ¿no? Y en este lugar es donde te vas a sentar y yo voy a estar detrás de ti, voy a estar contigo ahí. Y en la sala no va a haber nadie más que tu mamá o tu papá, porque sabemos que cuando son casos de violencia sexual en un niño adolescente, pues el proceso es cerrado, no es público, no puede entrar nadie más. Entonces, la verdad, eso es muy bueno, porque los niños entran mucha más angustia. Entonces, en ese proceso de orientación, algo que surge mucho de los niños es la parte de el agresor va a estar. Eso es lo que surge mucho, ¿no? Él va a estar, él me va a escuchar, él va a ver, la familia de él va a estar. ¿Cómo va a ser? Esa es una pregunta muy recurrente. Y en ese aspecto nosotros lo que trabajamos es el hecho de que, bueno, nosotros les vamos a acompañar. Generalmente lo que hacemos,
porque el proceso, si bien es cerrado en la sala, pues toda la familia del agresor está afuera muchas veces de la sala y nosotros tenemos que pasar por ahí, o muchas veces tendríamos que estar en el mismo ambiente. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es tener a la niña en otro ambiente y solamente estar presentes ahí o pasar por ahí cuando sea el turno del testimonio. Durante el resto del tiempo está con nosotros en otro ambiente. Depende del caso, depende del juzgado, si tiene ambientes externos, en la mayoría de los casos no. Me ha tocado a mí estar, digamos, afuera del juzgado, porque toda la familia estaba por todo lado en el juzgado y la niña conocía a todo el mundo, entonces estaba afuera del juzgado en un snack, cruzando la calle, esperando la llamada de la doctora, de la abogada, para decirme, ¿sabes qué? Tráela, ya vendrá, ¿no? Entonces, por una parte, y también, bueno, según el proceso, el agresor no puede estar durante el testimonio, entonces se lo saca a otro ambiente, ¿no? Y se supone que el agresor tiene que mantenerse en silencio para evitar que la niña sienta, porque en realidad el ambiente que lo sacan es simplemente un cuarto al lado. Y eso, por ejemplo, también eso es algo que desde mi perspectiva, en mi experiencia, debería cambiar, ¿no? Se supone que el agresor tiene el derecho a escuchar. Sin embargo, que ha pasado en algún caso, por ejemplo, que el agresor empezaba a hacer sonidos. Entonces la niña se giraba para mirar qué sonido era, porque generalmente la sala estaba detrás de nosotros. Y luego me miraba a mí y yo le decía, tranquila, mirar a los jueces, escuchar a los jueces, tranquila, no hay problema, no, vamos a continuar, no es nada, ¿no? Entonces es algo que les inquieta porque muchas veces saben que no está ahí, no ven su presencia, pero lo pueden sentir. O están tan susceptibles de que están constantemente con ese pensamiento de está por aquí, ¿no? Entonces, y realmente cuando los ven, entran en crisis. Entran en crisis, uno pensaría que están haciendo teatro, o que realmente, porque están así bien, en algún momento hemos sido con niños al juzgado, y por mala suerte, en el ascensor o bajando por las gradas, todo eso, o sea, lo que pasa es que también nosotros tenemos varios cuidados para que no se vean, para que no haya el contacto, pero lastimosamente de la parte de los policías y las custodios de ellos que los traen y los llevan del penal, no hay ningún tipo de cuidado. Porque ellos podrían decir muy bien, entonces puedo preguntar a la abogada del otro lado si lo puedo sacar nomás ya para que la víctima después salga. No ofrecen ningún tipo de coordinación. Entonces pueden, digamos, tener otro caso o que quieren ir al baño, entonces se retrasan, nunca sabemos dónde están y justo tenemos que toparnos con ellas y la verdad es muy movilizante para las niñas. Entonces, cuando hablamos de testimonio ya en declaración, pues generalmente son los mismos puntos que hemos tratado en el informe psicológico, ¿no? De que es esa oportunidad de que ellos puedan expresar la vivencia tan dolorosa que les ha hecho vivir esa persona, sea un papá, sea un tío, sea un hermano, sea el profesor del colegio, en que ellos confiaban, y que no lo vean algo así como obligado, ¿no? Porque tengo que ir, mamá me ha dicho que tengo que ir. Entonces trabajamos mucho con eso y la verdad es que las niñas tienen mucho miedo para ir a la declaración. Es como, digamos, como cambiarles el contexto, el sentido del contexto en el que van a contar. Exactamente. Es el momento en el que te van a escuchar para, ¿no es cierto?, lograr en términos, digamos, asequibles al niño que se haga justicia en sus hijos. Exactamente. Nosotros trabajamos con ellos mucho. Es algo que, según el caso, pues, es algo como que es una perspectiva con la cual se acoplan fácilmente en algunos casos y en otros casos no, siempre es negativo, sobre todo cuando nos llegan casos empezados, porque no siempre nos llegan casos que pues, la niña lo silencio y han venido directamente a Cuba. Hay algunos casos que nos llegan ya están en proceso de juicio, por ejemplo. No hemos trabajado todas las etapas con la niña y la mayor parte de las veces pues a la niña la han traído, la han llevado, le han dicho tienes que entrar ahí, tienes que decir esto y no se les explica nada más. Entonces la niña viene con una resistencia de decir otra vez. Claro, y es tratarlas otra vez como objetos, ¿no? Claro. Y no como personas
como sujetos que tienen la capacidad de entender para qué van a hacer las cosas. Exactamente, entonces tenemos que trabajar urgentemente con eso para que ellos sientan, y sobre todo pienso que algo que las hace un poquito cambiar de perspectiva es el hecho de que, digamos, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí, yo voy a estar contigo acompañándote, vamos a entrar conmigo a declaración, vamos a entrar conmigo a testimonio, cualquier cosa. Y en declaración, pues, como psicólogos también tenemos varias, que hay un manual, digamos, en el código penal que diga el psicólogo hace esto, no hace esto, o dice esto, no, sino es más que toda la experiencia y el conocimiento también que las abogadas nos traspasan a nosotros. El hecho de, por ejemplo, nosotros podemos interceder por el niño en diferentes momentos durante el testimonio. Por ejemplo, cuando es mucho de la práctica, porque tienes que sentir cómo se va sintiendo el niño durante el proceso, porque llega un momento donde empiezan las preguntas y generalmente, bueno, los jueces que han sido sensibilizados o que han recibido talleres de prevención, empiezan como nosotros las entrevistas, ¿no? El testimonio, un poquito tus datos, le preguntan un poco de la escuela, cómo te va en la escuela, tratando de que vean que van a tener una charla jovial, ¿no? Precisamente con los niños más chiquitos. Porque siempre entran con una carita de asustados porque no conocen a nadie. Pero llega un momento donde empiezan estas preguntas acerca del agresor, de la identidad, de cuántas veces sucedió, dónde fue, esas cosas, si tu mamá sabía, no sabía, a quién le hablaste primero, si no le hablaste. La del niño, una de dos, puede que en algún momento por algo se ha distraído, no llega a entender la pregunta y se cae, ¿no? Hay un lapso un poquito considerable de tiempo que no responde nada. O puede ser que realmente se haya bloqueado por el tipo de pregunta o la manera, porque muchas veces es algo también que yo he notado muy peculiar, de que las abogadas pasan los abogados de ambos lados pasan un listado de preguntas para los niños posibles para los jueces. Y hay jueces que sí, digamos, lo dicen textualmente, pero hay otros jueces que empiezan a, digamos, el parafraseo de la pregunta puede ser un poco complejo para el entender de un niño, porque muchas veces no están todavía sensibilizados, entonces piensan que están hablando con un adulto. Entonces muchas veces los niños o no entendió la pregunta, o se distrayó y se fue, o realmente la pregunta o la manera que le ha dicho lo ha bloqueado. Entonces tenemos que ser sensibles a eso para, por ejemplo, proponer y decir, me gustaría, señores jueces, que vuelvan a repetirle la pregunta, parece que el niño no ha entendido. De todas maneras, en el proceso de orientación también le decimos al niño que él tiene muchos derechos dentro de la sala cuando da testimonio. Por ejemplo, el derecho de decir, no he entendido, me puede responder la pregunta, o no sé qué quiere decir, ¿no? O también el hecho de cuando se sienta, digamos, muy movilizado, tenga ganas de llorar y quiere un descanso, una pausa en su testimonio, también puede decir, ¿será que puedo hablar con la psicóloga? ¿Será que puedo tomar un vasito de agua? ¿Será que me pueden pasar un pañuelo o algo así, no? Él tiene todo el derecho. Sin embargo, culturalmente, muy pocos niños se permiten eso, porque es esa cultura adultocéntrica de que si no me dice el adulto que yo lo haga, si no me permite el adulto que yo lo haga, no lo voy a pedir o no lo voy a hacer. Entonces, por eso estamos también nosotros ahí, la psicóloga, para en esa sensibilidad poder decir, el niño necesita esto, por favor podemos hacer una pausa, o voy a hablar un ratito con él, o necesitamos salir un rato, preguntarle al niño exactamente, si quiere seguir o no, ¿no? Tener esa pausa, darle un vasito de agua, o facilitarle el pañuelo, ¿no? Esas cosas. Y también podemos actuar, en algunos casos nos ha tocado los tonos de voz de los jueces. El tono de voz también los bloquea a los niños porque debido al trauma psicológico que ellos tienen, por ejemplo, un tono de voz que ellos sientan como muy agresivo, muy fuerte, ya lo consideran como una amenaza, no generalizan el estímulo, no lo especifican, digamos, ¿no? Van a interpretar realmente si es una situación de amenaza o no lo es, o simplemente es que el señor habla así, ¿no? Entonces, ¿no? Que tal vez pueda cambiar el tipo de pregunta que ha hecho, podemos interceder de diferentes maneras durante el testimonio. Muy bien. Doris, para sintetizar, digamos,
podríamos señalar, tú me dices si estoy en lo correcto. En una primera etapa, digamos, la psicóloga que va a hacer el acompañamiento del niño tiene que hacer esta preparación, que no es un adiestrar ni es un enseñar, sino es una preparación del niño para que pueda abordar, digamos, la situación de violencia sexual que ha sufrido, sobre todo, dices tú, trabajando la culpa, el miedo, la vergüenza, ¿no? Lograr que el niño poco a poco vaya comunicando y tal vez logrando tener las palabras para expresar algo que podría estar solo a nivel de imágenes, solo a nivel de emociones, dices tú, hasta cosas sensoriales, ¿no? Que él pueda decir de repente básicamente quién fue o quiénes fueron, dónde fue, cuántas veces, a quién le avisó o por qué no avisó, ¿no es cierto? Que él vaya trabajando y en medio de, además, irle cambiando el contexto y le dando otro significado al contexto que va a afrontar, ¿no? Que es el contexto ya judicial, que como decimos, a los adultos nos impacta ir al sistema judicial. A un niño es tremendo, ya ahí yo digo, a veces un niño tiene que observar, por ejemplo, como un policía está ahí trayendo por ahí a gente, a los estrados judiciales, están con un arma, etcétera, ¿no? Todo eso va a impactar al niño, como dices tú, los tonos de voz, etcétera. Pero dices, muy importante cambiarle el sentido del contexto, que va a ser una oportunidad para decir lo que le pasó y para que realmente se haga justicia en su caso y no le vuelva a ocurrir más, ¿no? Entonces esta ya sería la etapa donde el niño ya va a presentar, digamos, su declaración, su testimonio. Pero hasta entonces el psicólogo previamente ha trabajado con él en todos estos detalles para evitar la revictimización y por otro lado para lograr que el niño también pueda manifestar o cumplir con los criterios que exige la ley, ¿no es cierto?, para considerar que su testimonio es válido. Sí, por ejemplo, nosotros cuando empezamos el camino de recuperación, sobre todo cuando es un poquito desde el principio, desde las etapas iniciales, donde lo podemos acompañar todavía el médico forense, lo podemos acompañar en las primeras acciones, pienso que eso me resulta un poco más asequible el hecho de pensar de que va ido adoptando de a poco esta perspectiva, esta nueva perspectiva, ¿no? Y no es algo gradual. Sí, y lastimosamente se nota la diferencia cuando nos llegan casos que vienen, digamos, de defensoría, que en algún momento se trancó el proceso legal. Claro, las mamás vienen pidiendo una abogada porque tampoco tienen dinero para contratar un abogado privado. Entonces, pero trabajamos también con la familia para que entiendan, creo que es algo que no se trabajó antes porque vienen con un poco esa desinformación de lo importante que también es hacer el acompañamiento a las niñas en estas situaciones. Piensa que simplemente es cuestión de pedir, tener este servicio legal, simplemente que la abogada le diga ahora qué es lo que va a hacer, que las cosas vuelvan a marchar a nivel legal y bueno, seguir llevando a la niña donde tiene que ir, pero ella, ¿no? Y no pensar en esa falta de conciencia de que realmente es un ser humano al que estamos llevando a este tipo de situaciones específicas, ambientes con este tipo de personas para que realice este tipo de proceso. Y eso también trabajamos mucho y es de manera urgente, sobre todo con las familias que ingresan ya cuando los casos están muy avanzados, ¿no? Nosotros también en psicología hemos participado en diferentes casos. Bueno, somos ahorita 3 psicólogas en el centro. Muchas veces trabajamos todo la parte del peritaje psicológico, pero una condición que nosotros tenemos, digamos, en el centro, nosotros no podemos hacer el estudio de la personalidad o del estado emocional de una niña y un adolescente si somos la terapeuta de la niña. Pues generalmente lo hace otra de las psicólogas que no ha tenido, digamos, un contacto cercano para brindar también esa confiabilidad, esa objetividad, validez del informe, de que es alguien, digamos, como neutro, ¿no? Hemos tenido problemas en varios casos en eso, porque dicen, o sea, es de Cuba, y la niña la cubre. Entonces les falta un poquito eso también de dejar de generalizar las cosas y un poquito de ver, o sea, al final de cuentas, no es la terapeuta que trabaja constantemente con la niña, sino es, digamos, una de las terapeutas que tiene esa facultad de también realizar informes psicológicos. O sea que va a ser una psicóloga que hace este acompañamiento, que también tiene una implicación terapéutica, para prevenir
preparar al niño, evitar su mayor revictimización, incluso tú dices también a la familia, va a acompañar al niño durante el proceso mismo en estrados judiciales, y otro va a ser el psicólogo pediatra, el que ya es nombrado por la autoridad, que puede ser también una psicóloga de CUBE, pero no es la psicóloga que ha tenido ese contacto con el niño para mantener, digamos, ciertos criterios que va a exigir el juez en cuanto a objetividad, para poder validar esa pericia psicológica. Entonces, son, como dices tú, dos situaciones diferentes, pero que también sobre las mismas hay muchos prejuicios a veces, ¿no?, de parte de la ley, ¿no? Ahora, para terminar, Doris, un poquitito así nos podrías explicar muy breve, luego del proceso legal, cuando ya ha habido un resultado, digamos, ¿cómo trabajas con los niños? Bueno, hay resultados y hay resultados. Nosotros desde el principio, bueno, desde el primer contacto con las familias somos sinceros con ellos, pero no somos pesimistas y tampoco somos gente que vende piedras. Qué bueno, o sea, una cosa es ser sincero y otra cosa es ser pesimista. Sí, exactamente. Por ejemplo, las preguntas más recurrentes son, por ejemplo, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esto? Generalmente piensan que después de la denuncia, o sea, el proceso es muy continuo, pero les explicamos ahí que no depende de nosotros, es todo un sistema judicial que está con el caso, que hay diferentes instancias que van a llegar a ver el caso, fiscalía, juzgados, etc. El policía que es el encargado, el investigador, el policía, diferentes actores, y que cada uno tiene sus propios plazos y sus propios tiempos. En el mejor de los casos se cumplen los plazos y se cumplen los tiempos, y en otros casos hay que seguir insistiendo para que los plazos no se transgredan tanto. Entonces, es algo incierto, depende del caso, o sea, esa es la sinceridad. Sin embargo, y también preguntan mucho, ¿será que lo vamos a meter a la cárcel? ¿No? ¿Será que esto que estamos haciendo, esta motivación que estamos teniendo ahorita la mañana, esto de venir, buscar, hacer, va a tener algún fruto? ¿No? Bueno, el fruto que ellos quieren, el producto que ellos quieren es que el agresor esté en la cárcel. Sin embargo, también eso les explicamos que no depende ni siquiera del abogado del agresor, no depende de nosotros como abogados de la niña, de apoyando a la familia, sino hay un tribunal de jueces que es el que decide. Pues lo que nosotros les garantizamos es el hecho de que el equipo, no solamente la abogada, sino el equipo, va a hacer todo lo posible para llevar toda la información pertinente a esos estratos, de manera que se pueda tomar una decisión justa en relación al caso. Que vamos a estar siempre pendientes, y algo que también pienso que es bien importante en ese primer contacto con la señora, es que creo que en otras instituciones no tiene y habría que ir implementando, es el hecho de que hay un proceso de retroalimentación continuo. Ajá. Porque nos ha tocado escuchar padres que decían, o sea, el abogado no me dice qué tengo que hacer, claro. o sea, el abogado no me dice dónde está el caso, sí, no me llama, no se comunica conmigo, solamente ya faltando un día me está diciendo tengo que ir a tal lado, o tiene que presentarse esto, o tráigamelo a la niña. Entonces no hay coordinación. Entonces ahí, por ejemplo, les decimos que ellos tienen todo el derecho de acercarse a nosotros, a cualquiera de los profesionales del equipo que estamos responsables del caso, y de preguntarnos cómo está yendo el caso. Ellos pueden hablar con la hermana de la abogada, decirle estas cosas, ¿no? Decir cómo está yendo el caso. Ahora, Doris, cuando ya hay la sentencia, digamos, ya sea absolutorio o de culpabilidad, ¿cómo trabajas eso con el niño? Como no tenemos el control con la sentencia, en algunos casos nos ha tocado absolutoria, en algunos casos nos ha tocado condenatoria. El proceso sigue. De hecho, en CUBE, en el programa, el apoyo que se le da a niños y adolescentes es de por vida. Entonces, no quiere decir que una vez que se termine el proceso legal se corta el apoyo social o el apoyo psicológico. Sí se cierra el caso legal con la sentencia condenatoria. Sin embargo, la niña tiene contacto todavía con el equipo de profesionales con la que ha trabajado todo el tiempo. No es que tampoco la abogada se va a alejar de ella o no le va a volver a hablar, sino que ya ha habido tanto ese sentido de familiaridad, ella está acompañando
el equipo durante tantas actuaciones que ya, digamos, la niña misma viene y busca a veces a la abogada y dice, y le habla de su familia, cómo la está viendo, ¿no? Muy voluntariamente, sin que incluso la busque, ¿no? Entonces, ese sentido de pertenencia, de familiaridad, de confianza. Y nosotros por el lado de psicología, pues vemos ya más a profundidad lo que son los efectos, ¿no? Porque durante el proceso, si bien hacemos el acompañamiento, tratamos de paliar un poco los efectos del trauma psicológico mismo, más allá de las situaciones de revictimización que son todas estas actuaciones legales, sino los efectos mismos. Se trabaja, sobre todo pienso que cuando acaba el juicio, es un bonus, es positivo, sobre todo si hay sentencia condenatoria para las niñas, es parte de la recuperación personal el hecho de decir, todo ese miedo, esa vergüenza y esa culpa que yo tenía sobre mis espaldas porque nadie sabía lo que tú habías hecho, ahora te los devuelvo a ti, porque ha sido la ley y la justicia y la sociedad que ahora te señala a ti, y tú tienes que tener ese miedo, esa vergüenza y esa culpa por las acciones que tú has realizado. Entonces, de hecho, forma parte importante del proceso de recuperación personal, pero también vemos características de, por ejemplo, hay que fortalecer no solamente a la niña, sino a la familia, porque es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo y muchas veces es como una casa totalmente destruida, es como un ambiente totalmente destruido que tiene que volver a fortalecerse y a volver a afianzar esos lazos familiares que había, de las personas que ahora se quedan como familia, ¿no? Porque muchas veces cuando esta temática toca una familia, se resquebraja todo el grupo familiar y dependiendo quién se va con qué lado, que por ejemplo si es el papá, si es el hermano, si es el tío, entonces al final de cuentas hay sentencia, pero la parte que tal vez está con el agresor muchas veces ni siquiera vuelve a repensar y decir, le han dado sentencia, podría ser culpable, sino directamente es negación total, falta de aceptación de la realidad, siguen en contra de la otra parte de la familia. Entonces es un momento también de volver a renacer, de volver a agarrar los pedazos que sirven, algo así, los pedazos que sirven de esa familia y volver a renacer. Entonces es un trabajo no solamente todavía con la niña, sino también con su familia. ¿Qué hacemos a partir de esto? También implica una nueva etapa, una nueva situación en sus vidas. Entonces es un trabajo muy completo, ¿no? Que hace el CUBE y el psicólogo, la psicóloga del CUBE. Y pues nos has, creo yo, hecho, ¿cómo te diría? Nos has dado un panorama muy rico, ¿verdad? De todo este trabajo de la psicóloga, que como tú lo has dicho, en un equipo, ¿no es cierto? Que también, reiteró Leonor, son casos complejos en los que amerita el trabajo en todo un equipo. Han logrado ya, digamos, ustedes estructurar todo un soporte, ¿no es cierto?, simbólico, legal, emocional, ¿no?, para las víctimas, y lo que has hecho mucho énfasis, me ha gustado muchísimo, en sus familias, que creo que es un trabajo bien importante. Doris, te agradezco muchísimo el haber aceptado esta entrevista. Yo estoy segura de que tu experiencia, a pesar de tu juventud, es muy intensa, porque trabajas en una temática muy intensa, y esto que nos has permitido conocer va a ser de mucho valor para los que estamos y seguimos aprendiendo sobre esto. Gracias, Doris. ¿Algo más que quieras decir? Pues simplemente el hecho de que, pues te voy a decir de manera personal, porque es un aprendizaje que estoy recolectando también de mi experiencia profesional en la fundación. Pienso que también muchas de mis colegas que trabajamos en CUBE piensan lo mismo, pero es un poco de que hay que seguir mejorando las cosas, hay que seguir mejorando las condiciones para el niño y adolescente. Se ha logrado mucho en 10, 20 años, que ahora la temática es, ahora ya hay juicios para niños y adolescentes contra agresores, pero hay muchas condiciones en las que todavía niños, niñas y adolescentes son víctimas del sistema. Y habría que analizar cada una de las actuaciones nuevamente que se requiere para esto, ¿no? Si realmente son pertinentes, si realmente no se podrían, pues como que sintetizar tal vez en una actuación solamente, ¿no? Yo tengo entendido, en Canadá, por ejemplo, hay muchos avances con respecto a, digamos, el testimonio de niños y adolescentes en casos de violencia sexual.
se trabaja mucho con la cámara GESEL, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo porque no es una experiencia fácil el hecho de vivir en sus vidas, de tener en sus vidas estos recuerdos de esta traición, de esta violencia que han sufrido de la mayor parte de los casos de algún familiar, para que cuando esté buscando justicia, cuando esté buscando que mis derechos se reivindiquen, tenga que pasar todavía por situaciones de violencia contra niños y contra niños y adolescentes y contra sus familias, no solamente contra los niños, sino también con sus familias, que son personas que quieren apoyarlos y que también sufren daño, sufren violencia psicológica por algunos agentes de justicia, sobre todo si, digamos, no tienen muchos recursos económicos, piensan que puedan hacer y deshacer con ellos, decirles que vayan hoy, porque tampoco son personas que están informadas del proceso, entonces, y llegan a instituciones que tampoco les informan del proceso, entonces pasan este proceso ellos y sus hijos ciegos, completamente a disposición de la voluntad de otras personas, manejados por otras personas y siendo víctimas también de la negligencia de otras personas que tal vez sí quieren ayudar, tal vez sí quieren prestar un servicio, pero no estamos exentos de cometer errores, claro, como profesionales. Y sin embargo ellos no tienen ningún arma como para defenderse. Pienso que la educación, el informar, los talleres y todo eso podría ser también un buen camino, un buen medio para brindarles a ellos estas herramientas para que ellos también puedan, pues, exigir sus derechos cuando incluso gente que debería hablar por ellos por los derechos no se los da. Bien. Muchísimas gracias, Doris. Gracias.